Hola, amados hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos. Estamos estudiando el capítulo 11 y ya llegamos hasta el versículo 11 del capítulo 11. Así que vamos a hacer una recapitulación de los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo allí nos ha enseñado que Dios no ha desechado a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces un ejemplo de ello, dijimos, era el apóstol Pablo mismo, que él era judío, ¿verdad? Otro ejemplo es la elección de Dios. Por su elección, Él tiene sus elegidos dentro del pueblo de Israel. Otro ejemplo fue el profeta Elías. ¿Recuerdan? Por medio del profeta Elías, el apóstol Pablo enseña que aún en tiempos de apostasía en Israel, Dios siempre tenía un remanente fiel. Bueno, entonces, hermanos, Dios no ha rechazado a su pueblo y nos enseña al final de la primera sección de Romanos 11 que a pesar de que Dios no ha rechazado a su pueblo, el pueblo de Israel en su mayoría ha rechazado el evangelio. Lo ha rechazado y entonces el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, y nos dice, citando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, que Dios les ha dado un espíritu de estupor, de letargo, para que teniendo ojos no vean y oídos no oigan hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo. Es decir, hasta el día en que él había escrito esta carta a los romanos. Y nosotros podemos decir, pues hasta el día de hoy, ¿verdad?, en que el pueblo de Israel como nación, como raza, como etnia, la mayoría rechaza el evangelio. Sí hay cristianos judíos, porque sí los hay, pero en general la nación de Israel rechaza el evangelio. Y ahora el apóstol Pablo empieza un nuevo tema. Bueno, está ligado con lo anterior, pero lo va a enfocar desde otra perspectiva. Y nuestra Biblia, la Reina Valera, lo titula La salvación de los gentiles. Y en el versículo 11 empieza con una pregunta. Recuerdan que el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y aquí también hace muchas preguntas, ¿verdad? Preguntas que son bastante informativas, preguntas que son bastante reveladoras. Y entonces habían preguntas, dudas que tenían los gentiles cristianos en Roma con respecto a los judíos. Y al parecer en el versículo 11, Romanos 11, había una duda con respecto a que si Dios había permitido que los judíos cayesen definitivamente. Y el apóstol Pablo ha dicho, Dios no ha desechado a su pueblo, pero ahora aborda esa pregunta que va relacionada, ¿verdad? ¿Los judíos han caído definitivamente? Así es como empieza el versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Noten que así como lo plantea la Reina Valera, parece que no hace mucho sentido porque muchos judíos han caído, ¿verdad? O sea, muchos judíos han abandonado el evangelio. Pero la fuerza de la pregunta está en la última parte cuando dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Esa última frase, para que cayesen, en realidad tiene el sentido para que cayesen definitivamente. Entonces cobra la fuerza, ¿verdad? Otros traducen como para que ya no se levanten, como si entonces ellos tropezaron, desobedecieron, rechazaron el evangelio y ya no hay ninguna esperanza para el pueblo de Israel. Esa es la idea en realidad, más que simplemente decir, han tropezado los de Israel para que cayesen. Claro, han caído, eso no hay duda, pero la fuerza es si han tropezado y si han caído para nunca más volverse a levantar.
para que entonces ya no tengan oportunidad de ser salvados o redimidos? Esa es la pregunta entonces. Algunos pensaban, ¿verdad? Bueno, si cayeron, entonces cayeron definitivamente. Y el apóstol Pablo, ¿cómo responde? En ninguna manera. Como responde también en el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No lo ha hecho, no en lo absoluto. Así como no ha rechazado a su pueblo, Dios tampoco no ha permitido que el pueblo de Israel caiga definitivamente. Entonces, hilando esas dos preguntas y respuestas del apóstol Pablo, si Dios no ha rechazado a su pueblo y si Dios no ha permitido que caigan permanentemente, pues esto quiere decir que sí hay una esperanza para el pueblo de Israel. Siempre ha habido esperanza, porque desde el tiempo de Pablo muchos judíos creyeron en Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo va a enfocar la esperanza de Israel en su sentido étnico, en su sentido de raza, en su sentido nacional, que Dios no ha rechazado a toda la nación completamente. Hay esperanza para la nación de Israel. Es un tema bastante relevante para el día de hoy con respecto a la guerra en el Medio Oriente, ¿verdad? Dios no ha rechazado permanentemente a su pueblo. Pero, y el apóstol Pablo va a explicar, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de la transgresión de los judíos. ¿Okay? La transgresión, es decir, el quebrantamiento, la desobediencia, la violación de los mandamientos de Dios. Ellos han transgredido la ley de Dios. Ellos han desobedecido la ley de Dios. Y entonces, como Pablo dice en los capítulos anteriores, ha llegado la ira de Dios sobre ellos hasta el extremo. Dios los ha castigado severamente por su transgresión, es decir, por su desobediencia vino la salvación a los gentiles. Pero noten que aún entre líneas, hermanos, Dios tiene un propósito para la transgresión temporal de Israel. Es decir, la desobediencia de Israel, el hecho de que han caído en pecado y han rechazado el evangelio, tiene un propósito. No sucedió al azar. No es solamente la mera rebeldía del pueblo judío, sino que Dios misteriosamente, como Pablo dice más adelante, actúa a través de la transgresión del pueblo de Israel. Y en este caso es para que llegara la salvación a los gentiles. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Reflexionemos un momento en ello. Dios no podía salvar a los gentiles junto con el pueblo de Israel. Dios no podía salvar a los gentiles incluso aparte del pueblo de Israel. Bueno, aparentemente no, ¿verdad? En su plan eterno Él ha decretado que la salvación es para judíos y para gentiles. Ahora, la manera en que lo hace es muy interesante. Los judíos, por su rebelión, transgreden, desobedecen, pero era con el propósito divino de que a través de su transgresión, desobediencia, la salvación llegara a los gentiles. Ahora, uno pudiera explicar, ¿verdad? Tal vez desde ese punto de vista, ¿por qué era necesaria la transgresión de los judíos para que entonces los gentiles fuesen salvos? Y cuando leemos el libro de Hechos es interesante porque, si se dan cuenta, cuando Pablo, el primer gran misionero de la iglesia, ¿verdad?, apóstol y misionero, sale del pueblo de Israel, se va a las naciones circundantes, lleva el evangelio en primer lugar ¿a quién? A los judíos, no a los gentiles. Va primero a las sinagogas, a los templos judíos. Ahí lleva él el evangelio. ¿Y qué sucedía? Los judíos
en su mayoría, no todos, pero en su mayoría rechazaban el Evangelio. Y entonces cuando los judíos rechazaban el Evangelio, Pablo se dirigía a los gentiles. ¿Ok? Entonces noten, cuando Pablo dice, por la transgresión de los judíos llegó la salvación a los gentiles, Pablo nos está dando la interpretación de la transgresión del pueblo de Israel. No es un acontecimiento sin propósito, sino que dentro del plan de Dios, y aquí Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, nos interpreta por qué sucedió así. Bueno, nos está diciendo que cayeron para que la salvación llegara a los gentiles. Bueno, además de lo que ya dijimos, es importante decir lo siguiente. El pueblo judío siempre se ha distinguido de los demás pueblos de la tierra, ¿ok? De una manera especial. Ellos nunca se identificaron completamente con las naciones a las que llegaron. Muchos de ellos sí lo hicieron, pero como nación propiamente, siempre hubo un reducto, un remanente, por así decirlo, que se mantenía fiel a la ley de Dios en el Antiguo Testamento y decía, nosotros somos el pueblo de Dios. Y por eso ellos sufrían también, ¿verdad? Eran hostigados, perseguidos, molestados. Y aquí es donde quiero decir lo siguiente: si el pueblo de Israel en general hubiese recibido el Evangelio, tal vez el pueblo judío iba a retener el Evangelio para sí mismo. De hecho, vemos algo de eso, por ejemplo, cuando el grupo, ¿verdad?, liderado por Jacobo en Jerusalén, como en el concilio de Jerusalén, que salen a relucir, ¿verdad? Era un grupo judaizante, que eran aparentemente cristianos, pero querían seguir manteniendo la ley de Moisés, y querían que todos se circuncidaran, ¿verdad? Que todos judaizaran, de modo que si ese grupo hubiese predominado, o el pueblo de Israel hubiese aceptado en masa el Evangelio desde esa perspectiva judaizante, entonces los gentiles tal vez iban a darse cuenta que el Evangelio era para los judíos como raza o como etnia, y entonces hubiera sido difícil alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Ahora, no podemos decir eso de manera absoluta, pero parece que por allí va la idea, ¿verdad? De que Dios permite que el pueblo de Israel transgreda para que entonces el Evangelio llegue a los gentiles. Ok, lo rechaza el pueblo de Israel, el Evangelio es dirigido a los gentiles, a los paganos. Eso es lo primero que Pablo dice. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y es que también debemos decir que ya en el Antiguo Testamento vemos que la salvación a los gentiles está anunciada, está profetizada. De modo pues que el pueblo de Israel nunca fue un fin en sí mismo dentro del plan de Dios. El pueblo de Israel fue el pueblo de Dios para que por medio de ellos entonces el Evangelio alcanzara a los gentiles. Pero la última parte que dice Pablo es interesante. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, en el versículo 11, para provocarles a celos. Noten, no solamente transgreden, caen, y por medio de su transgresión llega el Evangelio a los gentiles, sino que además el hecho de que Dios ahora salve a los gentiles sirve para que los judíos sean provocados a celos, y después por medio de los gentiles ellos también crean en el Evangelio. Más o menos ahí va la idea, ¿verdad? Y Pablo lo va a desarrollar de una manera más concreta en adelante. Entonces, les provoca a celos. ¿A celos para qué o por qué? En el libro de Hechos también leemos en varias ocasiones que los judíos se ponían celosos al ver cómo los apóstoles, como Pablo predicaba el Evangelio, muchos gentiles eran convertidos,
vivían en armonía, vivían en unidad y se daban cuenta cómo las ciudades gentiles, no siempre, pero los favorecían. Dios abría puertas para que se predicara el evangelio a los gentiles y eso le daba celos a los judíos. Celos de que Dios estuviese obrando a través de los apóstoles, predicando a un Jesucristo que también era judío igual que ellos. Entonces Dios los provocaba a celos. Y más adelante lo va a decir, para que por medio de la salvación de los gentiles haya esperanza para el pueblo judío y regresen también a la fe. Preguntas hasta aquí, hermanos, del versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? La salvación por gracia, ¿verdad? La salvación por fe, la salvación por medio de Cristo. La salvación que estaba excluida de los gentiles y por gracia llega a ellos. No es porque se lo merecieran. Debe quedar claro esto. No es porque los gentiles fuesen más dignos que los judíos. No, ellos no lo eran, pero por gracia llega la salvación a ellos. Y miren ahora lo que dice Pablo en el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, hasta ahí paremos. Noten cómo el apóstol Pablo me parece que usa de una manera especial la palabra gentiles y mundo. Porque cuando la salvación llega a los gentiles por primera vez, pues llega a los gentiles del mundo romano, del imperio romano. Pero la salvación de Dios a los gentiles no se iba a restringir solamente a ese tiempo, ni a los gentiles que vivían en el imperio romano, sino la meta del evangelio, de la salvación, es que llegue a todo el mundo. Así lo dice Jesús en Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y el apóstol Pablo se atreve a decir que por medio de la transgresión de los judíos, el mundo ha sido enriquecido. El mundo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, entonces parece ser que Pablo va desvelando más y más que la transgresión de los judíos no solo es para la salvación de los gentiles del imperio romano, sino que tiene un alcance mundial, internacional, que el evangelio llegará al mundo. Su defección, su derrota, su abandono es la riqueza de los gentiles. Noten cómo habla de esa manera interesante de la riqueza. Entonces, lo que los judíos rechazan es la riqueza de Cristo mismo, la riqueza del evangelio. Y entonces, las riquezas que ellos rechazan, los gentiles la reciben. Dios usa a los judíos de esta manera para que los gentiles fuesen enriquecidos. Bueno, pero si su transgresión temporal, su abandono temporal es la riqueza del mundo, de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Noten cómo Pablo habla del pleroma, es decir, de la completa restauración del pueblo judío. Y noten que aquí hay un elemento escatológico, es decir, un elemento que apunta al futuro. Su plena restauración Pablo todavía no la ve. Y Pablo no esperaba ver la plena restauración de los judíos, como vamos a ver más adelante. Entonces esto apunta al futuro, a un futuro que todavía no se ha cumplido el día de hoy. Pero habla de que si esa transgresión temporal ha enriquecido al mundo de los gentiles, la plena restauración del pueblo de Israel será, implícitamente está allí, será una riqueza mucho más abundante para el mundo. Interesante, ¿verdad?
cuánto más su plena restauración. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. ¿Han caído para siempre? No. Hay esperanza para el pueblo judío. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora, hermanos? ¿Todo está bien? Muy bien. ¿Mande? Continuamos en el versículo 13. El versículo 13, ahora el apóstol Pablo dice, porque a ustedes hablo, gentiles. Noten cómo Pablo hace una distinción, ¿verdad?, entre los gentiles y los judíos. Y recuerden que Pablo nunca había estado en Roma, en la iglesia de Roma, y entonces le escribe a los romanos, que son gentiles, y por la forma en que se dirige a ellos, da a entender que aunque sí habían judíos cristianos en Roma, la mayoría de los cristianos en Roma eran gentiles, eran paganos, eran de todas las naciones de Asia Menor, estaban representados en Roma, ¿verdad? Entonces habían efesios, colosenses. Recuerden, Roma era la gran metrópoli donde estaban conglomeradas las naciones también. Entonces la mayoría de los cristianos en la Roma de Pablo, por así decirlo, eran gentiles, aunque también habían judíos. Y ahora dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Noten que Pablo habla en su calidad de apóstol, de mensajero, de enviado. Cristo mismo lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Y aquí debemos recordar que aunque el apóstol Pablo es mandado por Dios a predicar el evangelio a los gentiles, eso no excluía la posibilidad de que él predicara a los judíos también. De hecho, él lo hace. Primeramente va a los judíos. Asimismo, podemos decir que los apóstoles que predicaban a los judíos, Pedro y los demás, pues no exclusivamente predicaban a los judíos, también compartían el evangelio con los gentiles. Lo vemos, por ejemplo, con Pedro y Cornelio, ¿lo recuerdan? El centurión romano. Pero el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles. Sí, él es el apóstol designado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles en el mundo del imperio romano de ese tiempo. Y él dice, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. La palabra allá en griego es una palabra interesante que se puede traducir también glorifico, viene de doxa, doxazo. Yo honro mi ministerio, glorifico mi ministerio, exalto mi ministerio. ¿Por qué? Primero porque viene del Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo encarga a Pablo, manda a Pablo ser el ministro a los gentiles. Pero ¿de qué otra manera se puede honrar el ministerio? ¿Cómo Pablo lo honraba también? Pues lo honraba entregándose completamente a su ministerio. Y acá hay una lección importante, yo creo, ¿verdad? Cómo el pastor de hoy, los pastores de hoy, los líderes de la iglesia de hoy pueden honrar su ministerio. Pues entregándonos completamente a nuestro ministerio. Dedicándonos completamente a nuestro ministerio. Es muy difícil decir en la actualidad de algún pastor misionero que haya trabajado tanto como el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue un instrumento especial, único en las manos de Dios, y lo usó de una manera impresionante. Entonces él en ese sentido asienta un parámetro de honrar nuestros ministerios en la forma de entregarnos, de ser diligentes, de estar comprometidos, de realmente dedicarnos a nuestro ministerio. Y en eso pues tenemos que pedir perdón a Dios, todos los pastores, porque no siempre lo hacemos, ¿verdad? Todos los líderes de la iglesia no siempre lo hacemos. Pablo batallaba porque él era pecador también, pero vemos, al igual que su Señor, el Señor Jesucristo, que Pablo siempre estuvo completamente involucrado en su ministerio. Y bueno, ahora el apóstol Pablo en el versículo 14 dice que él hacía su ministerio de una manera tan comprometida porque al parecer sabía que por medio de ello Dios iba a alcanzar
a algunos de los judíos. Por eso dice en Romanos 11:14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Noten que Pablo aquí no es tan audaz para decir Dios me va a usar para ganar a muchos judíos. No, él es humilde y reconoce que en primer lugar Dios lo llamó para alcanzar a los gentiles. Y en segundo lugar, pues Dios lo usó también para ganar a algunos judíos a la fe. Por eso es que él dice, si en alguna manera, de algún modo pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Se dan cuenta? Algunos de ellos. Pablo no era una persona orgullosa, ¿verdad? Que pensaba que la eficacia de su ministerio residía en él mismo. Él era solamente un instrumento en las manos de Dios. Dios lo usó poderosamente, pero con respecto al pueblo de Israel, él dice, tal vez Dios me use para que salve a algunos de ellos. Nuevamente menciona celos. Si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi nación. Y ya lo dijo también en el versículo 1, ¿verdad? 11, perdón, para provocarles a celos. Los celos, hermanos, casi siempre tienen una connotación negativa, ¿cierto o no? Pero también hablamos a veces de celos buenos y de celos malos. O sea, no siempre es malo tener celos de algo o de alguien, siempre y cuando lo que celemos, el objeto de nuestro celo, sea bueno en sí mismo, sea agradable delante de Dios y que tenga de parte de Dios el derecho de adquirir aquello que no tengo. Porque cuando tienes celo de algo o de alguien, pues es algo que no posees, ¿verdad? Pero en el contexto del que estamos hablando, ¿los celos de los judíos eran malos? ¿El celo que Pablo quiere despertar en ellos es malo? Parece que no. Al contrario, es un celo bueno al que deben aspirar. Ellos no tienen el evangelio por su propio pecado. Ellos no tienen el evangelio, ven a los gentiles que reciben el evangelio, se llenan de celos, y en ese sentido es bueno tener celos de poseer el evangelio. Debemos ser celosos de las cosas buenas, no de las cosas malas. Lo podemos aplicar entre nosotros como creyentes, ¿verdad? Entre el cuerpo de Cristo vemos diversidad. Y mucha de esa diversidad es muy buena, porque hay familias que aprenden de otras familias. Si hay una familia muy dedicada, comprometida, que dirige a sus hijos celosamente en el camino de la salvación, y hay una familia que no lo hace, esa familia debe tener celos de ser como la otra familia, porque es algo bueno. Es algo bueno tener celo en las cosas buenas. Ese tipo de celos nos aspira a ser mejores según la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, ¿Dios usó a Pablo para salvar a algunos judíos? Claro que sí. Recuerden que en su predicación en el libro de Hechos llegaba a las sinagogas. No todos se salvaban, la mayoría rechazaban el evangelio, pero sí habían algunos que recibían el evangelio. Y entonces Dios usó a Pablo para eso. Ahora en el versículo 15, a menos que haya preguntas o comentarios. Hay nada de celos que usted se aprende todo. Bueno, Dios quiera, ¿verdad? Que así sea, que los hermanos puedan tener celos de otros hermanos que conocen más la Biblia y que entonces digan, voy a leer más la Biblia, voy a ser más diligente, ¿verdad? En estudiar, en orar, en llevar a la práctica los mandamientos de Dios, en evangelizar, en compartir el evangelio, etcétera, etcétera. Versículo 15. Porque si su exclusión, está hablando de los judíos,
es la reconciliación del mundo. Noten cómo Pablo habla de una manera bastante interesante. La exclusión, el rechazo de los judíos. Recuerdan, no era un fin en sí mismo, como si Dios los rechazó y se acabó, sino que Dios los ha excluido temporalmente para otro propósito, y en ese caso es la reconciliación del mundo. O sea que por medio del rechazo judío del evangelio, los apóstoles se dirigen a los gentiles y entonces llevan el mensaje de la reconciliación. Los paganos, los gentiles que por gracia de Dios reciben el evangelio, se reconcilian con Dios. De ser enemigos del evangelio, llegan a ser amigos del evangelio. De ser enemigos de Dios, llegan a ser amigos de Dios. Esa reconciliación que solamente es producida por el evangelio de la salvación. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, y aquí como que va a ampliar un poquito más lo que dice en el versículo 12, ¿cuánto más su plena restauración? Dice allí. Y aquí en el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Noten la forma en que habla Pablo. Seremos enriquecidos, ¿verdad? Mucho más de lo que somos enriquecidos por medio de la transgresión y de la exclusión del pueblo judío. Ya sí somos enriquecidos. Pero Pablo dice que va a llegar un tiempo en que ellos serán admitidos otra vez al pueblo único de Dios. Y entonces esa admisión de los judíos será tan grande, tan rica, que Pablo la describe como vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. No sabemos exactamente a qué se refiere Pablo con eso. Una buena alternativa es que la expresión apunta al hecho de la resurrección, ¿verdad? Pero claro, Pablo no tiene en mente, creo yo, la resurrección final, cuando ya todo sea consumado, porque eso va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. Pero es una analogía bastante poderosa de que alguien muerto pueda revivir. Alguien que ya no tenía esperanza ahora vive otra vez. Y tal vez el apóstol Pablo tenga en mente Ezequiel 37, cuando el profeta habla a los huesos secos que estaban ahí tirados en un valle del territorio de Israel. ¿Lo recuerdan ese pasaje? Ezequiel 37, como dice que el Señor le manda al profeta, ve y profetiza, ¿no? Y dice que la carne subió a los esqueletos, ¿no? A los huesos secos, hubo aliento, cobraron vida. Qué impresionante, ¿verdad? Pensar en eso, en una dramatización de eso sería impresionante, ¿no? Cómo llega el aliento de Dios, levanta los huesos, pone la carne encima de ellos, pone un corazón, pone sangre, pone vida y se levantan. El apóstol Pablo dice, la admisión general de los judíos al pueblo de Dios, a la salvación, será de más riqueza que su transgresión temporal que ha permitido que los gentiles alcancen la salvación. Nuevamente, el apóstol Pablo está hablando en términos escatológicos, es decir, de lo que sucederá al final de los tiempos. No pasó en el tiempo de él, no ha pasado en nuestro tiempo tampoco. Eso no quiere decir que no se hayan convertido judíos desde el tiempo de Pablo hasta la fecha. Claro que sí lo hay. Hay judíos cristianos, gloria a Dios por eso. Pastor, pues entonces eso quiere decir que todos los judíos o el remanente de Okay. Bueno, esa es la pregunta interesante. ¿Quiere decir todos y cada uno de los judíos? Buena pregunta. Bueno, no hemos llegado ahí, hermana, porque para allá vamos, ¿verdad? Para allá vamos. Es una muy buena pregunta. El apóstol Pablo está hablando de una admisión, de una salvación étnica, racial, nacional, en el sentido de todos y cada uno de los judíos. Buena pregunta.
Pero vamos a continuar. Entonces, su ambición sin lugar a dudas será de grandísima bendición. De grandísima bendición. Y ahora el apóstol Pablo utiliza esta analogía, ¿verdad? De las primicias y de una raíz de un árbol. Y dice en el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Recuerdan la figura de las primicias, verdad? Que se refiere a los primeros frutos. ¿Ok? A los primeros frutos. Entonces, las primicias son la garantía de una cosecha más grande que viene. Y el apóstol Pablo dice, si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Es decir, la masa, el grupo, la salvación de los judíos en general, también serán santos, apartados para la salvación. ¿A quién se refiere ahí las primicias? Si las primicias son santas, pues se refiere a los judíos, algunos, pocos, pero que han creído en Cristo. Ellos son las primicias, los primeros frutos de la cosecha más grande que viene más adelante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y luego habla del olivo, ¿verdad? Del olivo, y dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ¿quién es la raíz aquí? Pues la raíz es el pueblo de Israel que ha creído. Y podemos remontarnos hasta el patriarca Abraham, como él va a decir más adelante, por amor a los padres, por la promesa que Dios ha dado, porque de ahí surge, por así decirlo, el pueblo de Israel y también el evangelio que llega a las demás naciones. Entonces, la raíz es el pueblo judío, el remanente santo que siempre ha creído y sigue creyendo en Cristo. Y las ramas, pues serían igualmente los judíos que en el futuro aceptarán a Cristo en masa, en un grupo grande. ¿Okay? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Comentarios, preguntas, hermanos, hasta aquí? En parte, Ajá. en parte esa era la forma de pensar de los judíos, ¿no, hermano? Porque, como dice ahí, si las primicias son santas, ellos apelaban a eso, ¿no? Pues si somos hijos de Abraham, pues todos por ser hijos, ¿verdad? Porque aquí está diciendo si ya lo uno ya es, Claro. pues lo es todo. Sí, la forma así es. Los judíos, sin embargo, lo aplicaban mal, ¿verdad? Pensaban que por ser étnicamente judíos, racialmente judíos, por ser hijos biológicos de sangre del patriarca Abraham, automáticamente ya eran parte del pueblo de Dios. Lo interesante es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, especialmente en la interacción que nuestro Señor Jesús sostentaba con los judíos, Jesús nunca dio por sentado que dentro del plan de la salvación de Dios, la salvación era nacional indiscriminadamente, que llegara a todos y cada uno de los judíos. Los judíos, de hecho, le dijeron al Señor Jesús: nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿qué les dijo? No, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, el hecho de que el Señor haya escogido en el Antiguo Testamento al pueblo judío, de ninguna manera eso significaba que automáticamente la nación entera, todos sin excepción, eran santos, eran salvos, eran elegidos. Pero por eso lo está diciendo aquí, ¿no? ¿Mande? Por eso lo está diciendo Pablo, porque así pensaban ellos, ¿no? Porque más enseguida les dice, pues, que Dios dice, Ajá. sí, si la raíz santa también no son las ramas, pues si algunas de las ramas fueron descargadas. Gaseajadas, claro. Ahí vamos a ir ahora. O sea, los judíos, a pesar de que eran rebeldes, ¿verdad?
tenían los grandes privilegios de ser el pueblo de Dios, ¿no? Así lo dice también en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, ¿verdad? La ley, la adopción, los pactos, la promesa. O sea, sabían que en la misericordia de Dios había un lugar especial para ellos. El problema era que pensaban que por ser judíos simplemente ya estaban automáticamente dentro de la salvación. Había siempre abrigada una esperanza dentro del pueblo judío, como lo vemos por ejemplo con Simeón, con Ana la profetisa, que esperaban la consolación de Israel. Bien interesante, ¿verdad? Esa expresión, la consolación de Israel. Entonces, cuando lo conectamos con lo que estamos estudiando en Romanos, la consolación de Israel, al parecer, no solamente se limita o se circunscribe al consuelo que recibieron los judíos cuando nace el Señor Jesucristo y de los que creyeron, sino que la consolación de Israel abarca a la nación de Israel. Interesante. En el versículo 17 él dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, vean cómo Pablo nunca, porque él ya lo dijo, ¿verdad? Antes, Dios no ha rechazado a su pueblo, no han caído definitivamente, siempre hay un remanente por gracia. Por eso dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y esas algunas en realidad son muchas ramas. La gran mayoría de judíos ha rechazado el evangelio y lo rechaza y lo seguirá rechazando hasta que llegue el tiempo en que sean admitidos como nación. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y ese pronombre se refiere a los gentiles, a los cristianos, paganos, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Noten aquí, hermanos, yo no soy agricultor, entonces no conozco, ¿verdad?, el mundo de los injertos. Pero en el estudio que hice de esa sección, algunos dicen que Pablo se equivocó allí, porque el injerto va de cultivos, o en este caso de olivos cultivados. De un olivo cultivado se corta una rama y se injerta en otro olivo cultivado, no de un olivo silvestre que nace en el monte, en las montañas, y entonces ese olivo silvestre o salvaje, una rama se corta y se injerta en un olivo cultivado. Algunos dicen que Pablo se equivocó allí, pero dicen que existe esa práctica que puedes tomar un olivo silvestre e injertarlo en un olivo cultivado, en algo que tú cultivas, ¿verdad? Un olivo que cultivas en tu granja, en tu tierra. Okay. Mi padre es campesino, pero nosotros nunca sembramos olivos y nunca trabajé, ¿verdad?, propiamente como agricultor al grado que conociera mucho, no. Entonces, pero otros estudiosos dicen que sí existe ese fenómeno, no era común y no era solamente hacer un injerto común y corriente, sino que este injerto tenía el propósito de vigorizar al olivo cultivado que no estaba produciendo fruto. Y entonces cuando traías una rama de un olivo silvestre y lo injertabas en el olivo cultivado, ese olivo cultivado no solamente haría que la rama injertada diera fruto, sino que la rama injertada fortalecería, vigorizaría al olivo cultivado que está muriendo para que volviera a vivir, por así decirlo, y diera más fruto. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo dice, si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Fueron cortadas muchas ramas naturales. Nosotros que no éramos del olivo judío, sino pagano, hemos sido puestos en lugar de ellos. Pero noten cómo ahí entre líneas
se presupone que no hay dos pueblos diferentes de Dios, hay solamente un pueblo de Dios, que han sido unidos ahora por medio de Cristo, judíos y gentiles. Esa idea de que hay dos pueblos de Dios no es bíblica. O de que Dios tiene dos pactos, uno para los judíos y uno para los gentiles, tampoco se sostiene bíblicamente. Pablo aquí lo muestra diciendo que el olivo original es Israel y el olivo silvestre son los paganos. Somos injertados al olivo natural, original, y de esa manera conformamos un solo pueblo de Dios. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nuevamente, ¿cuál sería esa raíz y rica savia del olivo? Pues es el Evangelio, ¿verdad? Es el Evangelio que ha sido dada a Abraham en primer lugar cuando Dios lo llama, y a través de Abraham al pueblo de Israel. Y ahora nosotros podemos beber, nutrirnos de esa rica savia del olivo y entonces dar fruto para salvación. El apóstol Pablo dice: si esta es tu realidad, no te jactes, no te exaltes contra las ramas. Hermanos, dijimos anteriormente que el pueblo judío, desde la diáspora, cuando son expulsados y llevados cautivos, los judíos andan dispersados, esa es la diáspora. Ellos, por no identificarse completamente con las culturas y naciones circundantes, pues eran excluidos y eran hostigados y eran perseguidos y despreciados. Y el apóstol Pablo aquí implícitamente le está diciendo a los cristianos paganos gentiles: ustedes no deben jactarse y entonces despreciar a los judíos que no han creído. Pablo desde entonces combate lo que se ha llamado históricamente antisemitismo, es decir, estar en contra de los pueblos semitas y en este caso en contra del pueblo judío. Y es interesante porque durante la historia de la iglesia los judíos han sido hostigados por la iglesia cristiana misma. Es como una mancha bastante grande en la iglesia cristiana. Pero Pablo nunca promovió eso. Pablo está diciéndole a los judíos, a los cristianos paganos: ustedes no deben despreciar a los judíos, deben orar por ellos, deben evangelizarlos, deben amarlos y rogar a Dios que los salve. Por eso dice: no te jactes contra las ramas, no te exaltes contra ellos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Como que Pablo da pie a que se jacte, pero inmediatamente le muestra que no hay fundamento ni justificación para que el cristiano pagano se jacte, se enorgullezca. ¿Por qué? Porque él no está sosteniendo a Israel, por así decirlo, sino es Israel, Israel elegido y espiritual, a quien se le dio el Evangelio. Ellos son la raíz, ellos sustentan a las ramas. El pueblo elegido que recibe el Evangelio, que recibe a Cristo. Entonces nosotros no debemos odiar a los judíos ni a ningún otro grupo de personas. Debemos orar por ellos, buscar que Dios los salve, los traiga de vuelta a la salvación. Versículo 19: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Así es. Sí, Dios en su plan lo hizo así. Las ramas originales fueron desgajadas, cortadas, y nosotros hemos sido injertados. Pero estamos injertados en el mismo olivo. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Noten que entonces no hay lugar para la jactancia, porque la salvación no es por los méritos de los gentiles o paganos, sino es siempre por gracia, es siempre por fe. Los judíos son responsables de su pecado, pero los gentiles no tienen razón alguna para decir: nosotros
no vamos a transgredir como los judíos. Nosotros sí vamos a permanecer a diferencia de los judíos, porque la forma en que uno es injertado o introducido al pueblo de Dios y la forma en que uno persevera en la salvación no es por nuestras obras o méritos, sino es por la fe, por la confianza en Dios, en Cristo, quien nos ha injertado al olivo original. No te ensoberbezcas, sino teme, ten temor, porque no es por obras, es por fe, es por la misericordia y la gracia de Dios. Bueno, vamos a parar allí, ¿verdad? Porque se nos acaba el tiempo. Terminando el versículo 21 más bien, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Noten, es interesante lo que dice el apóstol allí. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, uno no puede jactarse, enorgullecerse y dar por sentado de que porque ya creo en el evangelio, como lo hacían los judíos, porque soy hijo de Abraham, ya lo soy eternamente y para siempre. No. Las promesas de Dios son condicionales en ese sentido. ¿Esto va en contra de la elección de Dios? No. Pero Dios quiere ver en nosotros dependencia total de Él. Cuando hay el orgullo, cuando hay soberbia, cuando pensamos que Dios nos ha llamado porque lo merecemos y por nuestras propias fuerzas permanecemos en la salvación, eso denota que no hemos entendido lo que es la elección. No hemos entendido lo que es la salvación por gracia y por fe. Por eso Pablo dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales que se creían ya del pueblo de Dios, tampoco te perdonará a ti. No es que vas a perder tu salvación, sino más bien alguien que se enorgullece y se llena de soberbia, denota que en realidad no es elegido de Dios. Denota que aunque externamente está dentro del pacto, nunca lo estuvo internamente o en su sentido salvífico, salvador. Oremos por los judíos, que Dios tenga misericordia. Dios no va a salvar a una nación incrédula. De allí la incongruencia, ¿verdad? De que en esos tiempos durante la guerra estar apoyando a un Israel ateo, incrédulo. No, oremos por ellos. Que a ellos como a los palestinos, ¿verdad? Dios los alcance en su gracia, los perdone y los salve. No estamos llamados a apoyar a una nación atea, pagana en su práctica también. Estamos llamados a orar por ellos para que el Señor los rescate de su pecado como nos ha rescatado a nosotros mismos. Entonces recuerden, el círculo se cierra cuando Pablo dice, los judíos cayeron para que la salvación llegase a los gentiles. Y ahora a través de los gentiles, los judíos serán despertados a celos para que también a través de los gentiles lleguen a la salvación, al pueblo de Dios, otra vez. Y hasta ahí vamos a parar, hermanos, con nuestra clase. Vamos a hacer una oración para que después concluyamos con el estudio. Oremos. Señor, gracias por este momento que nos diste de estudio y de reflexión en Romanos capítulo 11. Tú eres bueno, Señor, y nos bendices y nos ayudas para entender, aunque sea un poquito más, de tu voluntad en esta fabulosa epístola de Pablo a los romanos. Bendícenos, Señor, danos el descanso que necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado, hermanos. Que el Señor